Por último, el sistema de planeamiento que tiene la institución, que depende totalmente de una gestión administrativa, como así su modelo organizacional. Entonces, puedes hacer una revisión simplemente en su plenitud de su gestión administrativa, como del propio modelo organizacional que ésta tenga. Por un tema, tenemos que ver el alcance, puedes ver a un sistema de control interno, tu alcance de todos los procesos de control internos propios que tiene la empresa, tú ves el cumplimiento cabal de los mismos o las sugerencias que puedes implementar. Entonces, si evidentemente las tres E's no tienen incidencia en plenitud como tal, como en algunas son mucho más relevantes de incidencia y en otras menos, no dejas de ser de control, porque el de control es el de monitoreo, el de seguimiento, el del contexto como tal, de que otorga una seguridad institucional. ¿Está claro? Eh, en el tema de características del sistema de personal, o sea, cuál es su cultura organizacional, cómo se hace el reclutamiento, cómo se hace la captación del personal, si son familiares, si existe nepotismo. Muchas veces una institución termina tomando poder de la empresa, donde los dueños no tienen decisión, tienen decisiones la parte administrativa. Y les vuelvo a repetir, esto suele suceder en las cooperativas, en las mutualidades, donde en las cooperativas, por ejemplo, sin ir lejos, una de cemento. ¿Cuántas primas me puedo entregar al año? Prima de la utilidad. ¿Hasta cuánto es el porcentaje? Hasta Un sueldo, un sueldo. 25%. El Con tu sueldo, sí. 25%, ¿no ves? O sea, si tú has ganado, por ejemplo, 20 millones, hasta 5 millones puedes distribuir en primas. Pero de las primas, la planilla, dándole un sueldo así de gerente, subgerente, productor, operario, lo que quieras, solo es 1.5. De los 5 millones, de la cuarta parte de los 20 millones, 1.5. La norma dice un sueldo, no dice hasta cubrir ese 25%. Pero estos señores agarran y se distribuyen una prima, o sigue sobrando, otra prima, o sigue sobrando, otra prima, o sigue sobrando, otra prima. Se llegan a distribuir hasta 4 primas. O sea, sí o sí se distribuyen la cuarta parte. Y eso no dice la Ley General del Trabajo. ¿Y por qué se da eso? Porque las características del sistema de personal, quien tomó poder de esa institución no es la empresa, no es la gestión administrativa, son los trabajadores. Y eso se da por la posición. Vuelvo a repetir, otra cooperativa, sin ir lejos de telecomunicaciones. Si eres allegado ya afín a esta institución, a los cargos gerenciales altos, te dice, ¿cómo estás como jefe de almacenes? ¿Ya te vas a jubilar? Sí, vas a subir a la gerencia comercial. Vas a estar un año y te jubilas con un sueldo muy oneroso. O sea, la última etapa se hacen favoritismos plenos. En una mutualidad, señor, en una mutualidad, el grupo societario manifiestan ganar un salario normal como cualquier otro ciudadano. Pero ¿saben cómo es su bono de antigüedad? El bono de antigüedad, ¿sobre cuántos salarios se calcula? 3 salarios mínimos. En esta empresa se calculan sobre 9 salarios mínimos nacionales. O sea, el salario base es normal acorde al mercado, pero lo que hace disparar su valor económico es que se implican sobre 9 salarios mínimos nacionales. La pregunta, financieramente yo pregunto, ¿qué podrías cuestionar? La norma te dice que 3, y ellos dicen, no, por un tema motivacional, de incentivo, hemos optado por 9. Están lo mismo, están generando una complicidad porque todos los trabajadores están de acuerdo y defienden a rajatabla que es lo correcto. ¿Queda claro? Entonces, lamentablemente, la estructura y características del personal da al lugar a la continuidad del poder de negociación. En otra empresa que yo trabajo, me llamó mucho la atención. Tienen alrededor de tener unos 150 trabajadores.
Pero cuando uno de los trabajadores está empezando a formar un sindicato, ¿qué creen? O lo votan o lo ascienden. Así de simple. ¿Por qué? Es un juego de roles. Entonces, tu evaluación desde el punto de vista operativo tiene que ir a evaluar ese juego de roles, porque estás hablando de la continuidad del negocio, del crecimiento económico, ¿ya? La evaluación de los recursos físicos, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación de recursos físicos, entiéndase la utilización, la implementación en el negocio, el desgaste propio del activo fijo, del recurso físico, a favor de la institución. Entonces, si tienes los ambientes adecuados, si tienes la infraestructura necesaria, si tienes los medios necesarios para distribuir. Entonces, cuando hablamos y esto hicimos un ejercicio, justamente el tema de recursos físicos, es ¿qué opto? ¿Qué opto? Opto por comprar un activo fijo que sale mucho más barato cuando estoy con un activo fijo anterior, obsoleto, un poco viejo, desactualizado, y donde el elemento fundamental es que lo que me tienta mucho es que utilizo menos mano de obra. Entonces tienes que evaluar muchos factores. Tienes que ver, primero, cuánto es tu capacidad productiva de tu máquina, cuánta es la capacidad productiva de la máquina que te están proponiendo, si está dentro de los límites. Vuelvo a repetir, tienes que ver, inclusive en el aprovechamiento de recursos físicos, que estaba en el tema de objetivos, como tal, ¿de qué sirve que tenga una máquina que produce 100,000 unidades, capacidad productiva, y yo solo produzco 20,000 unidades? Y alegue decir, no, es que mi punto de equilibrio son 2,000 unidades. Está bien, tu punto de equilibrio son 2,000 unidades que cubren tus costos. Las otras 18,000 son producción rentable. Pero tienes una máquina que produce 100,000 unidades, o sea, estás en un cuarto de tu capacidad productiva. O sea, el consumo de energía eléctrica, el desgaste, el valor económico, no es acorde a tu capacidad de producción. Deberías buscarte otra máquina. O sea, es como comprarme un horno industrial de 8 bandejas para hacer 2 panes. ¿No? Yo no veo sentido. ¿Qué estoy viendo? Veo el objetivo y veo la evaluación del recurso físico. Y peor, si tengo y lo tengo archivado de dicha maquinaria. Olvídate, entonces tiene que ser una combinación. Y eso estamos hablando de gestión. Porque económicamente, sí, financieramente ves que está el activo fijo, está bien, es fuera de uso, ¿qué hacen financieramente? A ver, acta de reclasificación, bienes de uso, fuera de uso, ¿sí? ¿Está actualizando? Sí, estoy actualizando. Excelente. Y ahí termina su observación, no hacen más nada, porque dice que el activo fijo fue reclasificado a bienes fuera de uso. Pero no evalúa el impacto, porque no es el rol de un financiero. El impacto del daño económico que pueda provocar o el beneficio que pueda provocar, lo hacemos nosotros desde el rol administrativo. Si he colocado 2, 3 ejemplos desde el punto de vista contable, porque les he dicho es multidisciplinario. Yo no voy a poder hacer la evaluación de todos los conceptos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar el tomógrafo? ¿Se acuerdan que les pregunté? Yo no soy el llamado a decir qué tiempo tendré que llamar un biomédico y me tendrá que dar un informe técnico el biomédico de qué tiempo de vida útil le resta al tomógrafo. En el tema de una auditoría, en la etapa legal, tendré que llamar a un abogado empresarial que maneje esta instancia, desde su antecedente histórico, su evolución, cuáles son los procesos que siguen abiertos, cuál es el impacto que pueda tener a futuro. ¿Está claro? En el tema industrial, de seguro que voy a tener que llamar a un ingeniero industrial, porque si me vas a decir, a ver, la pérdida normal de desperdicios por mermas y desperdicios es el 12%. Y yo veo que desde el día que se constituyó es el 12%. Me pregunto, ya son 14 años que estás trabajando en el medio y no has tenido un ápice de eficiencia, no has mejorado tu capacidad de producción, no te has vuelto más experto. Entonces,
¿Quién tiene que ser quien me tiene que dar el dato de cuán eficiente tienes una empresa? O por lo menos cuánta es la pérdida normal tolerable a esa instancia, a esa gestión. Entonces, solo un ingeniero, vuelvo a repetir, industrial, podría llamarte. Podría llamar, si quieren, a resolver esa inquietud. No somos nosotros. Obviamente, yo tendré que responder en función a mi capacidad, ¿sí? Como tal. Tendré que aportar lo que me compete a mí como profesional desde la gestión administrativa, porque al fin y al cabo, voy a repetir, si yo no tengo un conocimiento de gestión administrativa, si yo no sé qué es un FODA, si yo no he visto cuál es la posición y evolución de una empresa en ese ciclo y evolución de que si soy vaca, si soy perro, si soy estrella, si soy interrogante, ¿sí? Si yo no sé en qué consiste un cuadro de mando integral, si yo no he manejado el régimen de incentivos y motivación de procesos productivos al personal, entonces, pues estamos en un problema. Es como yo quiero hacer una auditoría financiera, pero no sé las normas contables, no sé las normas auditoría. Entonces, tenemos que tener un conocimiento, si quieren, de esta área de administración para ver su impacto de gestión administrativa. Ah, acá, por ejemplo, en sistemas de compra, creo que esto es indiscutible. Cuando vemos de sistemas de compra, producción, comercialización, ¿sí? Hablamos desde el punto de vista, lo primero que podemos pensar es desde el punto de vista contable, ¿o no? A ver, permítame ver esto. No sé por qué se me está colgando. Ya. ¿Se logra ver las diapositivas nuevamente? No. ¿Verdad? Ahora. Ahora sí dice. Ahora sí. Miren, entonces les decía, que si vamos a ver desde el punto de vista contable, creo que todos en sistemas de compra, lo primero que viene son elementos básicos. ¿Cuáles? Que son el tema del modelo de control, perpetuo, periódico, que es el modelo de evaluación, que es el modelo de reexpresión. Eso es desde el punto de vista financiero. Pero ahora desde el punto de vista de control administrativo, tienes que ver
Primero, ¿cuáles son los conceptos de adquisiciones, de compras? Indiscutiblemente, esos tres elementos financieros tienen que ser una política, tienen que ser establecidos en un manual, tienen que tener los instructivos. Pero cuando ves conceptos, tienes que manejar en primera instancia desde la etapa administrativa, desde la etapa de adquisición. ¿Cuánto es lo que requieres? ¿Cuánto es lo que tú necesitas? ¿Cuánto es tu capacidad de almacenamiento? O sea, ¿qué política vas a tener? ¿Vas a hacer una política estoquista o antiestoquista? ¿Vas a generar stock o no vas a generar stock de mercadería? Ya. Entonces, si tomas en cuenta, Dicen, dígame, disculpe que le corte, dicen, quería hacer una preguntita. En este caso, para una empresa constructora, generalmente, ¿qué tipo de inventario de evaluación utilizan generalmente, dicen? para una consultora, ¿para qué tipo de empresa? Constructora, constructora. Constructora. Sí, generalmente a nivel, el que más se utiliza, dice. El método de control perpetuo, por la comodidad que representa esto. Entra almacén. ¿Por qué? En una constructora, ¿cuántos centros de producción tienes? ¿Cuántos proyectos tienes? Por lo menos al mes 5, 4. ¿Sí? Bueno, al mes, eso yo te, o sea, son microproyectos. O yo conozco proyectos que tiene una constructora, puede tener 4 o 5 proyectos, pero un proyecto es por 12 millones, otro proyecto es por 3 millones, otro proyecto es por 4 millones. Entonces, ¿qué mejor manera de tener un control por centro? Porque si manejas el método de control periódico, en este caso inventario compras, no te va a permitir segregar los centros de costos en cuanto al material se refiere al primer elemento del costo. Entonces ahí, por ejemplo, se tiene que evaluar la capacidad administrativa, ¿sí?, de la empresa que se adecua a la naturaleza del negocio. Para una empresa meramente comercial, indiscutiblemente, probablemente le convenga y le sirva de mejor manera utilizar un método de control periódico, vale decir, inventario. Pero bueno, en esa gestión entonces tienes que ver cuál va a ser tu proceso de adjudicación, adquisición, cuál va a ser el stock, quiénes van a ser las personas autorizadas. Sí. Lamentablemente a veces, yo les he contado, en supermercados SIM, lo que actualmente es el supermercado real, el tema, el jefe de adquisiciones, el responsable de adquisiciones, ha comprado 125 llantas de carretilla. ¿Ustedes creen que en un supermercado se vende llantas de carretillas? ¿Es el lugar para vender llantas de carretilla? No es el lugar, pero sin embargo, en ese proceso de adjudicación, sí compró. Ahora, el sujeto alega, sí, compró a un precio muy bajo, lo que costaba cada llanta, por así decir, 130, lo he comprado a 90. Ya, nadie te va a discutir, pero no es el rubro ni es el elemento fundamental que se debe comprar, porque no es un elemento comercialmente apto para comercializar en un supermercado. ¿Está claro? Entonces, financieramente, ahora, lo otro que tienes que ver su impacto es cuál es su nivel de rotación de la mercadería, cuál es el nivel de obsolescencia del producto, cuál es el deterioro del producto, cuáles son los periodos de baja, cuál es la cobertura de seguro que tengan esos productos ante un incidente, robo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de facturación del producto? Porque si no factura su totalidad, estás exponiendo el riesgo de la institución, dando a lugar que tenga una contingencia a futuro. ¿Está claro? ¿Queda claro, no, este punto?
Antonio. ¿Me puede aclarar, por favor, esto desde el punto financiero? El punto financiero y el punto contable, creo que me dijo. Es que el punto financiero es lo que has aprendido desde conta 1 y conta 2. ¿Qué has aprendido en conta 1? Primero, ver qué método de control optamos. Si va a ser perpetuo o si va a ser periódico. Vale decir, si es perpetuo, es almacén, costo de ventas. Es una modalidad, está bien. Y si va a ser periódico, ¿qué va a pasar? Va a ser inventarios, compras. Si es inventario, compras, bueno, son dos modalidades. Eso tiene que ser una política. Porque si no es política, entra un contador y resulta, no hay política, aquí nadie ha dicho cómo se hacen las cosas. Entonces yo utilizo método de control perpetuo. Me retiro al tercer, cuarto mes, entras tú, yo voy a usar método de control periódico. Y entra una tercera persona y utiliza el método perpetuo. Nunca vas a poder crear una estructura financiera para elaborar tu estado de situación patrimonial ni tu estado de resultados. ¿Culpa de quién fue? De la gerencia, porque no tiene manuales, no tiene instructivos, no tiene reglamentos, no tiene políticas. Lo financiero es uno y lo administrativo es otro. Bueno, lo financiero, bueno, repetir, inventario, método de control, perpetuo periódico. Método de evaluación. ¿Qué política vas a hacer? ¿Vas a usar PEPs? ¿Vas a usar WEBs? ¿Vas a usar promedios ponderados? ¿Vas a usar, según la naturaleza del control, precio promedio ponderado o precio simple ponderado? Evaluación. Y por último, el método de reexpresión. ¿Qué método de reexpresión contablemente hablando debes cumplir? No voy a usar el método de reexpresión, qué sé yo, costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor. Entonces, tengo que tener claro financieramente cuáles son esos dos métodos. ¿Sí? O, finalmente, el tema de, no quiero ni costo de reposición ni valor de mercado. Quiero índices. Voy a usar la UFB como parámetro. Acá, por ejemplo, y en una auditoría de una estación de servicio, escuchen este absurdo, pero escuchen este bendito absurdo. Entonces, la pregunta, ¿la gasolina cada qué tiempo sube? Generalmente se mantiene, dice. Se mantiene porque es un precio regulado por la NH. Entonces, ¿para qué diablos colocas indexado a la norma de contabilidad número 3 por índice? ¿Cómo voy a colocar indexado? No tiene ni pies ni cabeza. Lo único que estás haciendo es sobrevaluar tu producto contablemente en algo que no pisa la realidad económica, que no pisa tierra. Entonces, ahí que me queda a mí, desde el punto de vista de auditoría financiera, ha reexpresado conforme su política establecida. Bien, pero su realidad como tal está divorciada. Financieramente puedes validar muy bien, lo he hecho bien. Ha usado la UFB inicial, ha usado la UFB final. Pero en ese proceso de gestión administrativa lo he hecho mal, porque no es la herramienta adecuada. La adecuada en este caso debería ser para una estación de servicio, porque el precio es constante, costo de reposición o valor de mercado. En ambos casos, en el de reposición o valor de mercado, va a ser exactamente el mismo. Otra estación de servicio dice política contable basada en índice. Ya, muy bien. Y no actualiza. Me dirán, está bien. Usted mismo dice que no hay que actualizar porque distorsiona el valor de la mercadería, sobrevalúa su activo realizable. Sí, ¿para qué coloca una norma contable si no la va a cumplir? Pregunto, ¿para qué coloca? Entonces, la coloca y cumple, está mal. No lo actualiza, pero tiene la política y no lo cumple, está mal. Claro, los dos está mal. El licenciado Víctor Hugo Mendizábal me llama y me pregunta, tengo una pregunta, me dice. ¿Por qué tus amigos de impuestos son tan malos? ¿Y por qué tan malos? A mi estación de servicio le están haciendo reexpresar su mercadería, vale decir, la gasolina, y están cobrando ese AITB como ingreso. Vale, digo, y vemos, porque tu política contable es norma contable número 3, apartado 6, por índice.
Si hubieras optado por costo de reposición, valor de mercado, no tendrías. Tú te has comprometido a reexpresar. Ahora sí está claro tu respuesta financiera, pero dándole la connotación administrativa. Sí, licenciado, muchas gracias. No, excelente, excelente. Pues la pregunta es la que nos permite dinamizar. Usted me pregunta, yo respondo. Bueno, entonces ahí tenemos el sistema de compras, que tengo que ver su concepto, tengo que ver dos cosas. Hemos dicho su conceptos de producción, y no me refiero al concepto financiero, me refiero a los conceptos de gestión en su integridad, su proceso como tal, su flujo. Tienes que ver cuál es el flujograma del proceso de adquisición. Acá en el de producción les he dicho, su incidencia del costo, de los tres elementos del costo, versus los ingresos, hemos hecho un ejemplo, cómo la gerencia suele escoger el escenario que le conviene, que pretende. Y no tiene que ser, porque financieramente tengo una política y muchas veces ni lo financiero cumplimos. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento de las normas contables y le digo a la gerencia, ya, hágase lo que usted quiera. Entonces, el acto deberíamos colocarnos nosotros como responsables en finanzas. No se puede hacer porque hay una política, hay una norma contable. No es institucionalizar como política, pues la cual tienen que institucionalizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ver el tema de los conceptos, ver el proceso de gestión y ver el proceso de ejecución, esos tres elementos tú tienes que comparar y evaluar. Si yo no tengo conceptos claros, ni de gestión administrativa ni financiera, y peor, si voy a estar viendo la ejecución, no voy a poder aportar en nada, porque mi alcance, si bien este es mi alcance, vuelvo a repetir, se circunscribe que tengo que buscar la eficiencia. ¿Cómo voy a buscar la eficiencia si no soy capaz yo de aportar ni la eficacia, ni soy capaz de determinar cuánto debería ser eficazmente productivo? Los sistemas de comercialización, cuáles son tus canales de distribución, son propios, son terciarizados. ¿Está claro? Es mejor tenerlo terciarizado, ¿no? A veces cualquier tipo de comercialización. Hoy en día, el modelo de los negocios es que tengas que terciarizar. Mientras menos costos fijos tengas, tu barrera de salida es más rápida. ¿Me dejo entender? La empresa chilena, los laboratorios chilenos vienen a Bolivia, ¿sí? Vienen a Bolivia y todo es en alquiler. ¿Por qué? Porque el día que tengan un problema, no tienen que vender nada. Todo es terciarizado, porque básicamente van, lo cierran el negocio y se van, que han creado una barrera baja. Mientras una industria nacional, si tiene un colapso, como hoy en día, se tiene que mangar, lo tiene que asumir el costo fijo de la depreciación, sin generar un rendimiento. En el otro dice, perfecto, cierro el alquiler, me voy, ya está. Y el propietario del negocio dice, no, no se vaya, le voy a su poder de negociación. Ahí, quieras o no, han manejado las 5 fuerzas de deporte, una de ellas, poder de negociación. Mira, el negocio, estás viendo cómo está tu país, mal, ¿no ve? Sí. Pandemia, mal, ¿no? Lo voy a cerrar el negocio y me voy a ir a, ¿qué se llama? Me voy a conseguir un depósito más pequeño y lo voy a archivar hasta que se restablezca la economía. ¿Y luego qué vas a hacer? No sé, pues una vez que pase esto, me voy a volver a alquilar. Los propietarios de los galpones donde fabrican, ¿qué les han dicho? Les han dicho, mira, no te voy a cobrar los alquileres desde este mes hasta este mes. 5 meses. Y los primeros 6 meses, como estás en proceso de activación, el 50%. ¿Qué han hecho? Han cambiado. Han cambiado absolutamente su barrera de salida. No ha sido alta.
¿Alguna pregunta más? Muy bien, a ver. Subo acá y seguimos. El sistema de comunicación e información, los canales y conductos de comunicación es importante. Les voy a apuntar, terminamos este examen, les voy a mandar justamente los sistemas de comunicación de una empresa. ¿Me dejo entender? Lo van a tomar como una lectura ajena, pero si no tienes un canal de comunicación, esa lectura ligera, graciosa, es lo que pasa en las empresas. Cuando tú tienes una comunicación verbal, la instrucción llega totalmente distorsionada. Entonces ya les he dicho, tienes que tener canales y conductos de comunicación formales. Tienes que tener comunicados, instructivos, reglamentos, y tienen que ser sociabilizados. ¿De qué sirve que tengas un procedimiento y esté archivado en un cajón? En los recursos de sistema personal deberías tener una etapa de inducción donde comuniques y compartas cuáles son los medios de comunicación. Desde una nota simple de un requerimiento con hoja de ruta para ver quién ha sido la última persona que ha sido quien ha recibido ese instructivo. El alcance, uno de los elementos, o sea, y vuelvo a repetir, acá hay elementos que no vas a poder. Por ejemplo, en tema de comunicación e información, creo que no somos los expertos nosotros como auditores financieros. Creo, yo no me veo. En el tema de comercialización, yo como Juan Carlos Lora, difícilmente me puedo decir, soy el capo aquí y voy a decir, la mejor sugerencia lo doy yo. Me voy a tener que traer un ingeniero comercial, ¿no ve? Un marquetero, para que me apoye en ese proceso de encontrar cuál es el modelo más eficiente que podría generarse. Hay elementos, por eso yo les he, si bien he hecho 2 ejercicios, he hecho los ejercicios que nosotros podemos aportar y acotar. Recursos financieros, indiscutiblemente, nosotros podemos acotar acá. Acá podemos explayarnos y hacer un análisis. Ver primero cuál es tu fuente de financiamiento. Dirás, es capital, ya, perfecto. ¿Y por qué no te presta el banco? Porque a quien invierta capital, 1.000.000 de bolivianos, ese socio del 1.000.000 de bolivianos va a esperar una utilidad del 30%. Y si esperas utilidad del 30%, tú tienes que ganar 30%. Yo prefiero solo usar 400.000 o 600.000 mejor, quizá, y los 400.000 me presto el banco. Igual voy a generar 30%, pero al banco, ¿cuánto le voy a pagar? Un interés del 8, 10%. ¿Qué va a pasar? Tengo 20% de utilidad que voy a distribuir a un capital de 600.000, no 1.000.000. Entonces, el endeudamiento es absolutamente sano, totalmente sano. Ver también desde el punto de vista de tus recursos financieros. ¿Cuál sería otro endeudamiento? ¿Por qué no la banca? ¿Por qué no vas al proveedor y le dices, te voy a comprar durante todo el año, pero quiero que me venza crédito? Ah, ya te voy a cobrar intereses, ya cóbrame intereses. Y comparas, ¿cuánto te cobra el banco? Te cobra, de los 100.000 que te cobra un interés del 10%, o sea, pagas 110.000. Y el otro te vende con recargo en ventas a 107.000. Oye, no tengo dónde perderme. Prefiero pagar recargo en ventas, son 7.000 pesos y es con factura. El banco no me entrega factura. Entonces veo otra fuente de financiamiento. ¿Cuál sería otra fuente de financiamiento? La misma, las mismas utilidades de los socios. Le digo, señores socios, por política no se va a distribuir las utilidades durante 2 años. No se va a distribuir. Entonces, si no se va a distribuir utilidades, ¿qué haces? Dispones de esos recursos monetarios. Está bien. No te has prestado del banco, no te has prestado del proveedor en mercadería, te has prestado del propio socio. Como no es capital, no tienes por qué darle un rendimiento del 30%. Simplemente le repones el valor reexpresado, como dice la norma de contabilidad número 3. ¿Está claro?
que en este caso es AITB contra resultados acumulados, la actualización. Ahora, tiene un impacto. ¿Y ahora cuál es el impacto? Y este es impacto de gestión administrativa. A ver, tú como socia, pregunto, a ver, vamos a preguntar. Ana Rosales Guzmán. Ana Rosales Guzmán. Dice, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Si tú inviertes una empresa, los 600,000 bolivianos, y yo tengo, junto con mi pareja, tengo 2 millones. Tú 600,000, 2 millones. ¿Quiénes tienen la mayoría de votos? Mi persona y mi pareja, ¿no ve? ¿O no? Sí, Liz. Ahora, resulta que va a haber utilidades del 30%. Tengo una pregunta. ¿Cómo te sentirías tú si, o sea, primero, ¿qué esperarías? Que este año hemos ganado el 30% tú de tus 400,000 y yo con mi pareja de los 2 millones. ¿Te sientes bien o te sientes mal? En parte mal también, licenciado, porque tal vez hubiera tenido la oportunidad de invertir un poco más y hubiera tenido un poco más de ganancias, ¿no? Sí, pero es que no se necesita más. Yo prefiero expresarme del banco, no de ti. O sea, te puedes sentir mal, entonces, pero es que el modelo de negocio es así. No hay más, no se necesita más capital. Sí existe. Yo también quisiera tener, qué sé yo, 6 autos, ¿no? Con 5 no me es suficiente. ¿Me dejo entender? O sea, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. La realidad es que solo tienes los 400,000 para invertir. El deseo es otra cosa. Pregunto, de los 400,000 ya invertidos, has ganado tu 30%. ¿Qué esperas tú? ¿Recibir ese dinero o restringir su utilización? Decir, no, que se quede nomás para que la empresa siga creciendo. ¿Qué crees tú que piensa un inversionista? Volver a invertirlo si ha ganado, si le ha ido bien este año, o sea, ver bien, yo creo que le va a ir mejor el siguiente año, entonces volver a invertirlo. O sea, pero volver a comprar acciones con esa plata. Sí, o sea, sí, como que aumentar si tu Pero aquí aporte. dice la empresa, no necesitamos más acciones, no vamos a incrementar acciones. Una cosa es tu deseo y otra cosa es la realidad. No necesitamos más acciones. Va a querer recibir ese dinero. Recibir el dinero e irme a otra empresa que den más acciones, que pueda comprar más acciones. Excelente, sí, para ver que te den con 30% de rentabilidad, ¿no? Entonces, la mayoría, escuchen bien, o sea, ¿cuál es el fin de invertir en una acción? Es recibir una rentabilidad y disponer de esa rentabilidad. Cuando tú vas al banco y ahorras, ¿por qué recibes la plata? Porque el interés te va a permitir, uno, cubrir ciertos gastos. Pues es un beneficio que deberías disponer. Entonces, aquí viene un pro, es una fuente de financiamiento. Un contra,